vamos a darle inicio al primer panel de la agenda, que es un centro de servicios compartidos y cómo se evoluciona a un Global Business Services. Como acabamos de ver en el espacio de la primera speaker, Colombia, de la mano también de México y Costa Rica, son líderes latinoamericanos en el desarrollo de esta solución empresarial. Así que ahora vamos a indagar un poco, junto a las firmas expertas, cómo se ha logrado esta solución y esta evolución, y luego de lograrlo, ¿qué sigue en ese aspecto? Así que vamos a invitar al escenario a Alejandro Macías, director de consultoría en la TAM de Chasey Partners, también a Javier Quintana, socio de KPMG, Mateo de los Ríos, Associate Partners de EY, y nuevamente a Santiago Pinzón, director de la Cámara de Industria Digital y de Servicios de la ANDI, quien va a ser el moderador de este espacio. Así que adelante, el tiempo está aquí al frente en una pantalla y el escenario y el espacio es todo suyo. Bueno, bienvenidos Mateo, Javier, Alejandro. Muchas gracias por acompañarnos. Creo que después de la presentación de Fabiana, que fue muy rica en datos y una manera de darles a todos contexto para tener sobre esto un ejercicio que fuera de introducción y coincide con lo que estamos hablando en términos de las oportunidades que está teniendo nuestro país y cómo detrás de esto, pues, y también como vieron en el video, esto es la manera de hacer país, de atraer una capacidad y un portafolio que no teníamos tan desarrollado. Posicionarnos en la región es muy importante y yo sé que mis amigos ticos nos están mirando como Costa Rica adelantó el camino, ahora Colombia está en este ejercicio, México, o sea, es una dinámica bastante interesante que le permite a uno darse cuenta cómo nadie se puede dormir, todo el mundo tiene que estar en un ejercicio de permanente competencia y que nos permite sobre esto trabajar agenda público-privada. Entonces, nuestros afiliados, porque estas tres personas que nos están acompañando representan compañías que son afiliadas a la Cámara, afiliadas a la ANDI, con los que trabajamos de manera permanente, pues nos parecía importante reaccionar a lo que presentaba Fabiana y el estudio como un primer ejercicio para empezar a aterrizar un poco la conversación y como decimos, criollizar un poco lo que está ocurriendo en nuestra realidad. No me voy a poner a explicar a cada uno el perfil, la biografía, porque creo que se nos va mucho tiempo. Ya se conocen mutuamente y creo que algunos de ustedes también han tenido contacto con ellos. Entonces, pues empezar con algo muy práctico y es que después de la presentación y los datos que presentó Fabiana, felicitaciones Fabiana por la presentación, conocer la reacción de ustedes ya frente a lo que pasa con Colombia y cómo detrás de esto podemos empezar a compartir a la audiencia lo que puede ser obviamente lo más relevante que nos pueda generar esa, digamos, los key takeouts para mañana y para la próxima semana en estas organizaciones pues fíjense en el contexto. Entonces, si quieres empecemos a cambiar el desorden acá, Javier primero y ahí vamos dando, es para las tres la pregunta. Bienvenido Javier. Muchísimas gracias Santiago, muy contento de estar en este escenario y bueno, también a Fabiana, una excelente presentación. A ver, yo he tenido la oportunidad de acompañar en diferentes momentos este tipo de estudios en materia de evolución de servicios compartidos, de GBS, y lo que uno siempre encuentra es un interés permanente por evolucionar, por transformar. O sea, es una industria, es un clúster que siempre está, casi que la constante es la transformación, que es como una paradoja. Y Colombia no está ajeno a eso. El punto en el que está Colombia en materia de servicios compartidos, veíamos las estadísticas, es bastante interesante. Yo creo que el modelo lleva unos más de 20 años, cuando hablábamos de share services, integración, y hoy estamos introduciendo otro tipo de conceptos. Y pues eso se nota en el interés que se tiene a nivel global, ya ni siquiera a nivel regional, sino a nivel global, por activar operaciones en una latitud y en una geografía como la nuestra. Yo creo que el estudio de Fabiana, voy a resaltar 3 puntos que me parecen importantes. El primero es que en los últimos 5 o 6 años nosotros llevamos casi que con la estadística de que Colombia está en el top 3 de Latinoamérica. Estamos con Costa Rica, México, Colombia y luego vienen otros países, obviamente con unos tamaños diferentes.
Pero resalto en la gráfica que presentabas como dos indicadores, uno a nivel de presencia, en donde Colombia ya en la estadística se nota está en primer lugar, y otro en esas posibilidades de activación de modelos. Y ahí estamos, creo que en el segundo lugar. Entonces eso me parece muy importante y eso habla mucho de un trabajo coordinado, mancomunado, en este caso desde, obviamente en primer lugar las empresas, con los gremios, con la ANDI, con instituciones de fomento, entre otros, y eso va creando una marca en el país. Eso me parece un punto importante y un reconocimiento para esta audiencia también por ese factor. Un segundo tema tiene que ver con la adherencia a prácticas líderes, ¿sí? Y a tendencias. Entonces, lo que uno empieza a entender en el caso de los GBS, de los servicios compartidos, es que esas tendencias que vienen en diferentes aristas, pero lo que tiene que ver con disrupción tecnológica, nosotros hace menos de 8 años todavía estábamos viendo unas estadísticas aún más bajas en materia de automatización. Hoy eso va avanzando positivamente, a pesar de que todavía falta mucho. Y la pandemia estuvo en el camino, que eso generó Total. otro cambio. Total. Y fue un cambio que frenó unas iniciativas, pero también aceleró otras, ¿sí? Y vemos pilotos en el 20%, era la estadística ahí, en inteligencia artificial generativa, o sea, y en el 20% de los casos. Eso es importante. Entonces yo creo que ahí va a venir un espacio importante de desarrollo. Y otro, para cerrar muy rápido, la cobertura. Entonces claramente hay un foco a nivel de región, un aporte importante en Estados Unidos, pero la latitud europea y asiática tiene un porcentaje también importante ahora. Y eso es un trabajo de visibilidad del sector y de también de demostrar capacidades a nivel de talento, a nivel de conectividad y como esa versatilidad para no, perdón el término, no comerle a lo global, sino creernos el cuento que podemos ser un sector que contribuye en esa magnitud. Perfecto, Alejandro. Bueno, complementando un Para ponerle el acento mexicano acá. diferente. Bueno, buenos días para todos. Igual que Javier, un gusto estar aquí con ustedes. También sumándome al agradecimiento de la encuesta, Fabiana, datos muy interesantes. Yo complementaría dos temas que nos llamaban mucho la atención para nosotros, que es cómo desde América Latina estamos procesando temas ya no tradicionales, ¿no? Veíamos en el gráfico cómo en Estados Unidos somos más arriesgados, permítame la expresión, en llevar a cabo ciertas tareas. Hablabas temas que veíamos ahí como temas de ventas, temas relacionados incluso con temas legales. Entonces eso nos abre una puerta como para retarnos en las operaciones actuales que tenemos, como decir, eso está pasando, ya es una realidad en América Latina, ¿no? Eso es creo que uno de los temas que nos llama mucho la atención. Un gráfico muy interesante que comentabas, que es, después de pandemia, como ya no tenemos una sola localidad, ¿no? Antes creo que de pandemia pensar en tener un hub o empezar a tener operaciones adicionales, en este caso de Colombia, se está volviendo una realidad, ¿no? Como los centros están apostando un poco para traer ese talento, no solamente tenerlo desde Colombia, sino empezar a buscar otras localidades donde podamos tener el talento, ¿no? Y otro tema importante, siguiendo con temas de talento, como decías, que no solamente la capacidad de este tema del arbitraje salarial, que es importante claramente, pero que en Estados Unidos se empieza a ver en general cómo tener las competencias, cómo tener este talento, de estas capacidades que tenemos desde América Latina, ¿no? Eso creo que de lo que podría resaltar adicional. Perfecto, Mateo. Aló. Bueno, Santiago y todos, muchas gracias. Encantado de estar nuevamente acá, de ver amigos, colegas y de hacer parte de este espacio que creo que es donde se crea el valor, se comparten experiencias y los que nos ayudan a todos pues, a implementarlo en nuestras organizaciones. Me encantó tu reporte y creo que yo quisiera resaltar algo y es cómo se ve o cómo se mantiene la promesa de valor que hacen los centros de servicios o GBS latinoamericanos en los dos puntos más importantes, en los ahorros y en la productividad. Yo creo que hay una diferencia ahí, si uno se compara netamente con Asia, no es solamente por arbitramiento salarial, que consiguen gentes baratas o a menor costo en Latinoamérica,
Sí, estamos en un rango de 20 y 30%, como decías tú, puede estar un poco inferior al 30 más que tiene Asia, pero tenemos un componente importante de aumento en productividad. Vamos, la productividad compensa lo que el ahorro puede que no llegue, porque la productividad es lo que nos hace hacer el negocio diferente. Y es lo que está apalancado por las tecnologías en los procesos de transformación. Yo puedo tener centros de servicios muy económicos, pero todo me lo hacen manual y realmente no están montados en ese camino que, más allá que me solucionen problemas de la administración, no me están ayudando a pensar a transformarla, que es un poco lo que vamos a debatir hoy. Ahora, ¿cómo se está logrando eso? Porque lo interesante no es solamente ver el dato, sino ver la línea conductora y qué conclusiones nos permite sacar. En otras gráficas que decías, lo que uno ve es que primero Latinoamérica está montado en las tendencias de implementación de tecnologías disruptivas y habilitadoras. Eso lo veíamos desde el año pasado también en los estudios que hicimos, en donde fuertemente estamos trabajando, inclusive más que de algunas prácticas globales, en temas de mejoramiento de procesos, de BPMs, de automatización, de process mining, yendo a temas de analítica y ahorita en pilotos de inteligencia artificial. Y eso, tener ese tipo de habilidades, tú decías en otra gráfica, pero es que en Latinoamérica hacemos productos o un portafolio de servicios mucho más avanzado que el transaccional de cadenas end-to-end. Claro, porque es que si yo tengo capacidades tecnológicas que me permitan tomar mejores decisiones, analizar mejor mi data, puedo prestar servicios de valor diferenciales y más complejos. Si yo solamente estoy haciendo transacciones, cuentas por pagar, haciendo nómina y no habilitándolo con nada, pues de pronto me quedo en ese punto. Pero si tengo una capacidad tecnológica, por eso empiezo a decir, te miro el proceso completo en cada uno. Y no solamente me miro las 4 o 5 cadenas de procesos end-to-end, también me meto a hacer manejo de data management, a hacer analítica, ¿cierto? A poderme anticipar las necesidades en otro tipo de funciones, en supply chain. Entonces, yo creo que eso es un resultado de esas capacidades implementadas. Y no puedo cerrar sin decir el último tema, que es el conector total, que lo decía Alejandro, es el talento. Gracias a que el talento tiene un tema diferencial en nuestra región o en nuestro país, es que esas herramientas habilitadoras funcionan. Entonces uno puede decir, bueno, es que no solamente es que hablemos inglés, que es un tema importante, pero es que adicionalmente, como lo mostrabas en la gráfica, somos innovadores, pensamos fuera de la caja, tenemos la capacidad, digamos, de resolver problemas complejos. Y eso va mostrando una tendencia. Creo que es importante, si lo pensamos como país, ¿qué tendencia, qué se está dando un talento capaz de generar, digamos, de implementar o de conocer esas habilidades de cara a los procesos de transformación? Eso me quedó mucho de tu estudio. Perfecto. No es el estudio de Fabiana, no es de Auxis con OSM, pero pues ya te posicionaste con el estudio. Ya lo bautizamos. Ya, Marca firma personal, consultora marca Fabiana, personal. ya le sacó el estadio. Pues Mateo toca un punto de fondo que es el del talento, y entonces estamos, y ahorita vamos a hablar de eso, pero le iba a preguntar a Alejandro por lo que mencionaron, y es cómo se prepara uno para esa evolución, porque una cosa es centros de servicios compartidos, otra cosa es hacer un GBS, un escenario es el talento para un centro de servicios compartidos, otro es el escenario para un GBS. ¿Cómo mejoramos o preparamos esa transición? Yo creo que es de los temas que siempre cuando estamos en el mundo de los GBS nos preguntamos, y lo hablabas de este tema de cómo la tecnología, cómo todas estas capacidades tenemos que reaccionar desde el punto de vista de talento, ¿no? Hablabas de que somos innovadores, de cómo tenemos este tema de la innovación. Yo creo que esta transformación y esta evolución de los centros a un tema de GBS hay que prepararnos, ¿no? No podemos pensar que esto transformamos desde la transacción a ser mucho más tácticos, estratégicos con estas nuevas competencias. Creo que hay que irnos preparando. Creo que es un tema de identificar cuáles son esas competencias que necesitamos. Cuando empezamos a pensar en un centro, hablamos mucho tema de operación, de transacción. ¿Cómo empezamos a pensar en innovación? ¿Cómo vamos desarrollando en los equipos, en las personas, todos estos temas relacionados con innovación, con analítica, con un pensamiento mucho más diferencial, con estas capacidades tecnológicas, a través de un proceso de empezar a tener un buen mapa de talento y cómo vamos a empezar a desarrollar a la gente? Pues dicho esto de talento, y ya que lo hemos hablado, esta es para Javier, muy sencilla. ¿Cuál es la diferencia entre un centro de servicios compartidos y un GBS? Facilita. O sea, esa es una discusión, es la eterna discusión. Que aquí ya hay caras haciendo así o así. Claro, pero fíjese que el término, a ver, primero
desde de la óptica nuestra, no es necesariamente un concepto, es como el resultado de una evolución de un modelo que efectivamente pues va cambiando en el Y no tiempo. todos tienen que hacer esa evolución. Pueden, No no necesariamente. Pero la verdad sí hay que apuntarle a eso, porque la discusión, al principio uno lo analiza y dice, venga, hagamos la decodificación del término. Entonces, global, participación geográfica, pero no necesariamente tiene que ver solamente con la geografía, pero es importante. Uno. Dos, business. Entonces, yo como unidad de servicios compartidos, tengo que pasar de un centro de costo a considerarme y comportarme como un negocio. Y un negocio que tiene que estar centrado en el valor a las unidades de negocio core. Pero yo soy mi core propio. ¿Sí? Entonces, Global Business Services, y entonces estoy enfocado a nivel de servicio. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vemos es que detrás de la discusión hay un componente de evolución, pero tiene que haber diferenciación. Y la diferenciación nosotros las vemos en 3 elementos. Uno relacionado con experiencia al cliente, al empleado, en donde usted pueda ofrecer un catálogo de servicios innovador, usted pueda tener como parte de su equipo un talento creativo que conecte rápidamente las tendencias, que conecte la realidad de las unidades de negocio y produzca mucho valor. Usted tiene que tener flexibilidad y resiliencia, usted no puede ser tan rígido, porque sin desbordar los acuerdos que tengan con los clientes y los parámetros de costo, pero usted tiene que entender que los modelos son dinámicos, entonces hay que tener flexibilidad y también hay que tener resiliencia. Y esos factores tienen que traducirse también en unos componentes de costo que se traduzcan de una manera efectiva, pero que sean comparables con un nivel global. Y unos niveles de competitividad en donde usted pueda sacar el benchmarking, no el benchmarking interno, ni el benchmarking de Colombia, sino vaya, sáquese los estudios de APQC, vaya, estudiese los números de Hackett Group y mire esos parámetros de productividad y competitividad tanto a nivel de operaciones como a nivel de servicio. Y usted diga, yo quiero llegar a ese nivel, le voy a traducir a nivel de experiencia y voy a ser considerado en ese concepto una compañía global. ¿Sí? Pero así usted esté hablando, por ejemplo, multilatina, yo estoy dedicado a mi región, porque era una de las variables. Me comparo con los globales, pero mi estándar va a subir Sí, para mí. su ámbito de operación sigue siendo la región o regiones en las que opere, pero los parámetros sobre los cuales usted proyecta su operación deben ser globales. Entonces, si usted ve, hay un factor de experiencia, hay un factor de velocidad, o sea, que usted le pueda entregar a los clientes, ojalá, 0 demoras en la respuesta, porque es que así son las operaciones globales. Que usted pueda decirle al cliente, no dependa tanto de mí, trabaje un poco en autogestión. ¿Sí? Que también reconozca que no todo lo tiene que hacer solamente la operación de los GBS, que usted puede trabajar con BPOs, eso lo mostraba la encuesta, o puede trabajar con aliados o con ecosistemas. Entonces ese factor de velocidad para la entrega es fundamental. Y hay un tercero que tiene que ver con insights, que también se ha mencionado en la encuesta, y es vaya un poco más allá de los datos y busque la multidimensionalidad. ¿Sí? Entienda un poco las características de su negocio y a partir de eso proyecte un servicio de valor. Entonces, si usted se da cuenta, tiene una cantidad de elementos en donde lo clave es salir y proyectarse a un nivel muy diferente.
en la latitud que le corresponda. Si usted tiene una operación multinegocio, multigeografía en Colombia, pero su negocio siempre va a estar creciendo y se puede expandir a otra región o a otro continente, usted puede decir, yo trabajo como un GBS, porque llegué a ese estadio de evolución, ahí conecto la primera parte. Sí, es un estadio, pero tiene un concepto y un desarrollo muy de fondo, muy estructurado, que lo tienen que percibir los clientes con indicadores, con costos, con valor. Ok, pues dicho esto, y lo mencionaba también el estudio de Fabiana, para posicionar el estudio de Fabiana, y mencionó lo de RPA, y ahí está el tema de la evolución digital, esta es para Mateo. Si usted ve que entonces analítica, inteligencia artificial, RPA, están apenas como en early stages de RPA que llama la atención, pues desde su perspectiva, ¿cuál es eso, digamos en términos prácticos, que traduzca resultados? Y yo, es una especie de apropiación digital también sobre la lógica. ¿Cómo lo ven ustedes desde EY? Nosotros vemos que la evolución digital, digamos, va teniendo diferentes facetas. Cuando empieza el tema digital, y es, pues tengamos la información, dejemos las manualidades y tengámoslos en unos sistemas que estén integrados, podámoslos administrar, que no los lleven en el Excel, en las libretas, en el correo, que todavía pasa. Pues así, aquí seguramente no, pero pues pasa en algunas partes. Y empezamos a hablar del tema Nadie lo va a reconocer acá. ¿Qué no, pasa? Y empezamos a hablar del tema de transformación digital, que es un tema que creo que ya está extinto. O sea, si usted ya no se transformó, está en extinción. Pronto le va a llegar el momento de la extinción. O sea, ya es una evolución digital. Ya que estamos en lo digital, ¿cómo empiezo a mejorar? Y nosotros hablamos muchas veces en la curva de la transformación. Esa primera curva, usted está digital, entonces usted puede hacer cosas mejores. Usted puede automatizar, usted puede, los ciclos son más eficientes, los tiempos de respuesta, la información. Pero resulta que la convergencia digital, la convergencia de herramientas, no solamente para los centros en general en el mundo, es lo que está explotando los cambios y los mindset y las disrupciones de negocio. Porque usted ya no tiene solamente una herramienta. Usted puede tener 20, puede tener 100 herramientas que todas al mismo tiempo hoy en día le permiten imprimir en 3D carne, o le pueden hacer cosas biomédicas completamente diferentes que no teníamos, o puede hacer logística con drones, muchos tipos de cosas que no existían antes. Cuando se baja ya uno al centro, un poco la pregunta hoy es, la evolución digital no debe ser solo para tapar huequitos o mejorar ciertas cositas como lo hacía un RPA. Debe ser un concepto más de cómo la convergencia digital me ayuda a la transformación de mi negocio para hacer las cosas diferentes. Y ahí empieza el concepto de inteligencia artificial a generar mucho impacto para poderme hacer eso. Porque finalmente lo que yo estoy buscando no es solamente un caso de uso. Lo que estoy buscando es hacer qué debo transformar para cambiar la forma de hacer mi negocio y poder llegar a eso con la herramienta. Entonces uno tiene que hacer una ruta en esa evolución, que también es parte del acompañamiento que habla Javier de cómo evoluciono a hacer un centro, a un GBS. Pues primero que tengo que tener una arquitectura tecnológica que permita que mi data, que es la que finalmente me va a dar la posibilidad de transformación y conocimiento de mi negocio a profundidad, esté conectada. Si tengo esa integración tecnológica, puedo poner encima herramientas que me la mejoren, que me la limpien, que me la automaticen, que me encuentren los cuellos de botella. Y ahí tengo información para analizar, tengo información para hacer analítica, tengo información para hacer perspectivas. Pero si fuera de eso empiezo a recopilar mucha información, puedo montar inteligencia artificial, machine learning, sea generativo o machine learning, que me ayude a pensar más rápido, a hacer más escenarios y a empezar a decir, oiga, usted puede cambiar el modelo de negocio que usted hace. Claro, me lo hace más rápido, me lo curó en cierta forma, pero ahorita es que cámbielo. El manejo con sus proveedores puede ser diferente. La logística, la forma de planificación, la forma de selección, la forma de pago. Y empiezo a pensar como una tech. Entonces, ahí llega el punto, y donde creo que muchos de esos están en la parte de piloteaje que hablaba en el estudio, y es, en la evolución digital, creo que lo importante es empezar la perspectiva desde el concepto de negocio y no casarse solo con, hagamos un caso de negocio. Eso está bien, y uno con eso como que mata la gana, ve cómo es el costo, ve cómo es la implementación, pero después
es importante decir, bueno, ¿cuál va a ser mi estrategia? ¿Cuáles son los procesos que realmente debo intervenir como proceso completo? Hay unos que no debo tocar, no, la inteligencia artificial o ciertas tecnologías no son para todo. Y para los que sí son, ¿cómo monto una estrategia de mediano plazo que tenga diferentes puntos de contacto y me ayuden a repensar la forma de prestar ese servicio? Sea servicio interno como centro de servicio al cliente o inclusive al consumidor final. Entonces esa es como la parte de evolución, de verla como un motor de transformación real en la forma de hacer mi negocio. Y construyo sobre eso. Cuando usted habla de evolución digital y lo que acaba de explicar, eso es porque tiene que estar empoderado el CTO, el CIO, el gerente, o sea, porque es una conversación de no solamente el cliente, sino el negocio como tal y el cliente, o cómo maneja esa relación, pues, para que haya apropiación, porque uno puede decir, no, cómpreme un ERP, el tema de gastar en tecnología, pero no necesariamente de transformación. Claro, es que de cierta forma la tecnología es un habilitador. Yo creo que lo decimos en todos los foros, ¿cierto? Uno no compra Excel por tener Excel en el computador, uno necesita, no sé, hacer las cuentas de la casa o llevar un proyecto, entonces uno tiene una idea que quiere desarrollar con algo más sofisticado que una calculadora. Pero es lo mismo para un negocio, o sea, ¿cuál es mi negocio? ¿Yo cómo me quiero transformar? ¿Yo cómo quiero prestar un servicio diferente? Cuando tengo unos muchachos de 20 años haciendo startups que ni siquiera tienen nada manual y todo lo transforman porque nacieron digitales, pues yo me tengo que decir, ¿y mi negocio cómo se debe transformar? Entonces es una conversación que no solo es el CIO o el CTO, es una conversación de negocio. Y resulta que ahora tenemos unos motores de inteligencia máxima que me ayudan a pensar más rápido. La inteligencia artificial es como lo que pasó con la revolución de la energía con los caballos. ¿Por qué le decimos caballos de fuerza a un motor? Porque antes eran carretas con caballos. Cuando llegan los motores, pues hay 100 caballos, hay 1000 caballos, tenemos muchos caballos, ¿cierto? Ahora son 100 cerebros, son 1000 cerebros, que es la inteligencia artificial. Entonces, cuando tenemos 1000 cerebros a nuestro servicio, pues la capacidad no solamente de curar el problemita, que no lo haga manual, de que lo haga automático, eso sí, eso fue en un primer stage. Ahora es cómo pensamos para ir más lejos. Entonces, ¿sí ves? Entonces es una discusión de negocio. Y bueno, hay un montón de cosas que hay que hacer en el camino para poder llegar a eso. Pero entonces se vuelve más interesante y por eso hemos dicho que es el motor de transformación, ¿sí? Tengo que hacerlo transaccional, claro, uno tiene que seguir haciendo limpieza en la casa, pero ¿cómo ayudo a pensar con esa herramienta que me lo habilita? Y siempre van a hablar de costos, siempre van a hablar de ese alcance. Van a decir, Porque bueno, finalmente ¿me tu bajo o no cambio me de bajo? negocio lo vas a hacer para bien, o para vender más, o para tener menos costos, o para tener más cobertura. Entonces finalmente el valor va a estar implícito. Alejandro, pues obviamente ya hablamos de la evolución, de lo que es un centro de servicios compartidos, un GBS, del alcance, pero está todo relacionado, y el apellido que mencionaba Javier, en servicios. Entonces, y eso es parte de esa evolución. Si uno va a hacer un GBS, termina hablando de servicios sofisticados, estandarizados, innovadores, lo que sea. ¿Qué deberían tener en cuenta o no dejar pasar por ningún motivo para que esa realidad del concepto de servicios pues, se pueda ir profundizando y mejorando? Claro, yo creo que Javier comentaba que tenemos varios factores o varios elementos cuando vamos evolucionando un GBS, ¿no? Y creo que algo fundamental es el tema de la gestión, cómo estamos cerca de nuestro cliente. Yo creo que eso es fundamental. Hablaba de empezar a pensar en temas globales y cómo logramos eso con la confianza del cliente, o sea, con la confianza del cliente, con la confianza de la organización, a través de un modelo robusto, un modelo que me permita, como decías, innovador, que estemos cerca del cliente. Vamos evolucionando más allá solamente de los indicadores tradicionales, de los KPIs, de los acuerdos. Es qué estrategia de servicio, cómo voy a estar más cerca, cómo soy más innovador, cómo todo lo que estoy desarrollando, hablan mucho del tema de la tecnología, lo estoy desarrollando pensando en todo el ecosistema del negocio. No solamente claramente en la operación del centro o del GBS, sino pensando cómo hacer la vida más eficiente para el cliente, para que de manera natural él pueda pensar en nosotros como una opción. Entonces es un modelo lo suficientemente robusto de atención, de gestión, de estar muy cerca del cliente, cómo me voy ganando esa confianza, cómo voy mejorando todos los indicadores para estar mucho más cerca del cliente, ¿no? En soluciones mucho más innovadoras que le permitan al cliente pensar en nosotros en más procesos y más servicios. Ok. Esta también es para los 310, pues obviamente empezamos a hablar de estandarizar procesos y jugar a las grandes ligas. Eso incorpora muchos temas, liderazgo, obviamente el tema del talento, obviamente el tema de lo que puede ser la tecnología. ¿Por dónde deberían uno combinar y arrancar inicialmente si están pasando esa madurez más sofisticada? Si quiere Mateo, y después como para cambiar el orden y damos la respuesta.
¿Por dónde empezar en el proceso de transformación como tal? Es un poco la pregunta. Pues porque usted está diciendo, oiga, va a madurar, va a hacer ese cambio, va a hacer eso, pero sobre todo termina haciendo procesos. Entonces, ¿cómo maneja? Porque tiene que haber la relación con el cliente, tiene que también tener un tema de tecnología, que usted lo estaba mencionando, tiene que tener un tema de pues comprender que tiene que estandarizar, porque unas cosas son las que tenía y otras son las que tienen que ya jugar las grandes ligas. Entonces, ¿por dónde debería empezar uno cuando ya viene la conversación de toda la organización? Yo creo que hay una ¿Se la discusión. puse fácil o va a facturar por la respuesta ahí? Yo creo que voy a facturar un poquito porque… sí, está. Hay una discusión de negocio, sin duda. Hay una discusión de negocio de ¿para qué quiero yo la tecnología? No, para cada uno de ustedes es diferente la discusión, ¿cierto? Yo hasta dónde quiero llegar, quiero ser completamente disruptivo y pensarme como una tech, o simplemente quiero tener un proceso óptimo y hasta este punto llego, ¿cierto? Para decidir exactamente dónde debo tomar. Ahora, cuando tomo esa ruta, yo creo que todas las herramientas técnicas están. Lo demostraba el estudio de Axios, sí. Están, digamos, la tecnología pusieron está. música y una vez cuando Pusieron mencionó música ahí, sí. Las tecnologías están, las metodologías están, ¿cierto? ¿Qué falta en ese proceso de arranque? Yo creo, hicimos un estudio hace poco con la Universidad de Oxford, en donde encontrábamos que el 67% de los procesos de transformación fallan. Y fallan, un poco lo que estábamos hablando ahorita, por el concepto de que el talento no lo ponemos en el centro de la transformación. Entonces yo creo que uno no puede desvincularse de pensar y solo hablar cosas técnicas, tecnología, muy sofisticados y cómo me invento todo esto, sin que haya un core, una base que es el que lo va a ejecutar, ¿no? Y yo creo que ahí, un poco para ser resumido, hay como 3 puntos básicos en esa transformación. Lo primero es habilitar el talento desde la perspectiva de transformación, no de las perspectivas solamente de que aprende una herramienta. Es de la transformación, porque estoy cambiando el mindset de tener un conocimiento técnico a ser un conocimiento adaptable e innovador, ¿cierto? Y por eso los conceptos de upskilling y reskilling. El upskilling es enseñarle a alguien con las tecnologías a que haga las cosas mejor y sea más productivo, y el reskilling es acostumbrarse a hacer algo nuevo que no sabía hacer. Pero en el fondo lo que le estoy enseñando a eso, a esa organización, es que en un mundo completamente cambiante, en un mundo buca de volatilidad y cambios permanentes, lo que tenemos que saber es cambiar, aprender rápido y cambiar, aprender rápido y cambiar. Y eso se necesita en este proceso de transformación. Pero eso no va a ser suficiente. Se necesita tener unos cambios de comportamiento o de cultura organizacional. No podemos seguir con la misma forma de la visión, la planificación, la delegación y ya. Tiene que haber unos diálogos de cultura muy diferentes, en donde se empodera la participación de los otros, en donde el trabajo, más allá de que las prioridades personales, son trabajos colaborativos y son trabajos grupales, y es una cultura que permee. Cuando usted va a Silicon Valley o cuando en una empresa, esas empresas grandes, tecnológicas, las culturas son diferentes, son colaborativas, son de conexión. Ese mindset hay que cambiarlo. Pero ese mindset no se puede cambiar solo si usted sigue trabajando en silos. Claro, si uno se mete en lo técnico, uno habla de silos, de procesos punta a punta y todas estas cosas que siempre hemos hablado. Pero la gente también trabaja en silos. Y la gente la tiene, y la conversión de la tecnología, porque es que el cambio tecnológico es disruptivo para todo. La tecnología nos hace aprender más rápido, entonces nosotros tenemos que aprender más rápido. Pero fuera de eso tenemos que comportarnos de forma más resiliente y conectada. Y no podemos seguir en silos. Y para no seguir en silos, pues tenemos que empezar a tener la capacidad de relacionarnos más allá de las jerarquías, a tomar decisiones más rápidas y a hacer una organización más ágil. Entonces yo creo que después de la decisión estratégica de por dónde qué debería transformar yo, es preparar a la gente con todos los conceptos para que eso sea exitoso. Perfecto, ahora le meto una cascarita adicional para Javier y es cómo maneja la gobernanza, porque tras de eso tiene que también transformarse, no puede ser la misma o usted pues va a tener unos retos porque para efectos prácticos también está cambiando el interior de su organización. Sí, a ver, yo iba a empezar por ahí justamente el discurso, porque fíjese que cuando una organización dice yo quiero dar un salto
dar un salto cuántico, evolucionar, entender cuál es el potencial completo de mi modelo. Usted puede hacer un montón de ejercicios al interior del centro, pero usted necesita 3 elementos fundamentales. El primero, muy importante, no se reinvente usted para adentro sin escuchar la voz del cliente. Entonces, ¿qué es lo que necesita su organización? Alinéese con el negocio. Tenga en cuenta que muchas cosas que usted considera que se deben hacer no necesariamente son la prioridad de su cliente final. Entonces establezca ese partnership y sobre eso setee un poco en dónde tiene que evolucionar. Primer elemento. Segundo elemento, gobernanza. Entonces la discusión de gobernanza es, dentro del centro todo lo manejamos bien, pero cuando llegamos a la junta directiva del centro o cuando llegamos a una discusión de financiación de iniciativas, de proyectos, entonces ahí ya la discusión cambia. Entonces, parte de la reflexión que hemos hecho en muchas discusiones con muchos clientes es, oiga, la gobernanza hay que alinearla, pero a veces la gobernanza es la gobernanza, ¿sí? Entonces, ¿cómo incidir de una manera inteligente para que se vuelvan esos patrocinadores del cambio? ¿Cómo mostrar resultados, ganancias rápidas, asuntos que le lleguen al corazón del patrocinador y de una u otra forma desde ahí estemos alineados en esa visión compartida? ¿Sí? Entonces, si no hay una visión compartida desde arriba, yo he visto muchos clientes, muchos amigos que dicen, pero es que yo llevo una junta directiva y el tema es el costo y punto. Y ahí paran las ideas de transformación. Entonces tiene que mostrarse como un gana-gana y hacia adentro del centro, que es, fíjese que la gobernanza, perdón, antes del otro factor, tiene que ver con los clientes también. Entonces el cliente está representado en una junta, está representado en un órgano, participa en alguna instancia de gobernanza, en algún comité, pero tiene que ser el primer patrocinador, el cliente, y luego las demás instancias de gobierno. Pero el tercer elemento es el centro para adentro, ¿sí? Entonces, cuando usted mira la gobernanza, lo primero que le va a preguntar es, bueno, ¿y usted estratégicamente para dónde va? ¿Cuál es su perfil? Ah, usted se quiere ver como un negocio, genéreme ingresos. O por lo menos tradúzcame esos costos en beneficio de mi negocio. Y dígame qué indicador, qué evita mejor. Entonces el centro tiene que estar centrado en ese modo, de lo contrario va a perder valor y no va a alinear sus recursos hacia adentro para lograr eso. Necesita tener talento, necesita entender que muchas discusiones son nuevas, efectivamente hay upskilling, reskilling y hay gente que dice que hay killing, ¿sí? Y a veces hay que tomar decisiones también en un sentido práctico, donde de repente algunos recursos no están para algo, pero no pueden ser el roadblock de la transformación de un centro. Coincido plenamente con lo que dice Mateo, el tema talento y el tema cultura. Entonces usted tiene que llevar a esa estructura a un nivel muy diferente. Y ese nivel se resume en una organización de servicio con unos indicadores correctamente definidos, correctamente medidos y que le apunte al alto desempeño en productividad, en competitividad, en costo, pero también en servicio. Una serie de elementos que uno tiene que barrer y ahí sí se empieza a alinear en el concepto de transformación y evolución. Okay. Si me permites un Le poco. meto algo adicional de una vez para sacarle jugo. Y es, pues no me acuerdo bien si en el de Fabiana tocaron el tema de sostenibilidad, porque termina siendo relación de proceso, gobernanza, y ahora con la conversación de ESG y de lo que está pasando con sostenibilidad es muy importante. Entonces, en esa evolución y en esa maduración,
ese concepto de sostenibilidad también está entrando. No sé si nos quieras compartir Sí, y totalmente. reaccionar. Yo creo que hablaba de algo muy interesante, ¿no? Que el 67% de los procesos de transformación suelen tener problemas en el Inter, ¿no? Y yo coincido que cuando uno está en este tipo de procesos, creo que la clave es poder armonizar 4 grandes variables que creo que les hemos venido hablando. Obviamente la tecnología es fundamental, pero no perder de vista el tema de procesos. Creo que hablabas hace ratito en la pregunta inicial, este tema de estandarización. ¿Hasta dónde me tengo que estandarizar o no? ¿Es necesario estandarizar primero, previo a todo este tema de la transformación digital? Como bien decías, diferentes organizaciones tendrán que su foco sea costo o no, entonces hay que evaluar todo el tema de procesos, no podemos dejarlo fuera. Hemos hablado mucho del tema de talento, cómo armonizamos todo el talento, cómo preparamos a la organización. Y el cuarto factor para armonizarlo, para ser sostenible, es este tema de toda la gestión, todo este tema de relacionamiento. Hablabas de tener indicadores muy fuertes. Entonces, si logramos armonizar estos 4 factores, cuando uno está en un proceso de transformación, siempre pensar en estos 4 grandes pilares que tenemos para cómo los vamos a armonizar, y cerrando con el tema de la gobernanza, ¿no? Cómo este tema desde el gobierno, y ya no nada más para el centro, de todo el proceso punta a punta, cómo se está transformando ese gobierno de cara al proceso global, ¿no? Perfecto, pues uno ve, todavía nos quedan unos minutos, la evolución positiva de Colombia y cómo pues este ejercicio de ecosistema, de tener nuevas inversiones de las que han estado madurando y entrando a ser unos jugadores que terminan siendo, lo otro día molestábamos como Regional Business Services, no GBS sino Regional, como por inventarse otro término como por molestar más. Y uno ve que Colombia pues ha hecho un ejercicio hasta cierto punto sin la ayuda del gobierno. Es un tema que ha tomado unas decisiones más que todo orgánicas y otras deberían hacer, pero no sé si nos puedan compartir cómo ven ese posicionamiento de Colombia y qué sigue, porque obviamente ya viene lo que es normal. Usted está en el top 3, yo quiero alcanzarlo a usted o quiero superarlo a usted. ¿Qué deberíamos estar haciendo a futuro? Si quiere Javier primero y después damos la palabra. Pues mire, nosotros en nuestra organización al año recibimos más o menos 3, 4 solicitudes de referencia de servicios compartidos. Y aquí han habido muchas organizaciones que amablemente, clientes, nos dicen, traiga acá. La Andy muy amablemente nos No siendo dice, cliente, ¿no? Ustedes van, claramente. Llega ProColombia, llega Invest Bogotá, y uno se da cuenta, y la verdad lo voy a decir con orgullo, o sea, cada vez que viene un cliente o una compañía de Europa, de Estados Unidos y dice, oiga, yo quiero entender, nosotros sabemos que nos vamos a lucir. No porque hayamos hecho el trabajo nosotros, sino porque conectamos con, no con un concepto de un consultor, sino con la vida real. Y eso es lo que quieren ver las empresas. Entonces, en el transcurso de ese tiempo, multipliquen 3, 4 visitas por X años, pues claramente, personalmente yo sí he percibido esa evolución en Colombia. Hace 10 años todo estaba en planes de automatización, de process mining, de analítica. No, hoy van y te muestran en la vida real, en la vida práctica, los casos. Entonces, lo que tú ves hoy en un país como el nuestro, que tiene una cultura de servicio fuerte, positivamente hablando, y haces una comparación con lo que está funcionando en otras latitudes. Entonces dices, vamos a ver Estados Unidos, vamos a ver Costa Rica, que estuvimos hace 3 semanas, veamos Filipinas. Algo curioso que me pasó en Costa Rica, que lo hablaba con algunos de los que están acá, decíamos, oiga, nosotros, pues sí hay cosas que pueden ser aspiracionales, sobre todo en términos de estandarización, de homogenización, pero como están seteados los modelos, incluso creemos que hay unos factores que nos diferencian mucho más. Entonces usted ve el país hoy y en principio la discusión muchas veces, y en mi opinión erradamente, pero es un driver muy fuerte, la discusión se va por arbitraje salarial. Pero cuando le haces doble clic
a otras variables, tú descubres que hay efectivamente, lo dijo el estudio, una posición geográfica natural favorable. Tú ves una disponibilidad de talento especializado que está en proceso de formación, pero con una buena base de formación, que ya hay experiencia. Tú ves un nivel de conectividad y un nivel de evolución hacia lo tecnológico y lo digital que nos permite interactuar y llegar a cualquier punto del planeta. Entonces eso nos hace muy atractivos, esos son parte de los factores, criterios. Tú ves una estabilidad independiente de las muchas discusiones en los últimos 2 años, una estabilidad institucional en lo que tiene que ver con elementos de decisión. Desde afuera a veces nos perciben muy bien, aquí le colocamos una acidez un poquito mayor, pero sigue siendo muy atractivo y las estadísticas de inversión, las veíamos con Invest Bogotá, siguen subiendo en este clúster, en este sector. Entonces, tú ves toda esa serie de factores, más hoy, lo que mencionaba al principio con las visitas de referencia, una representatividad con un gremio, con unas instituciones de promoción, con unas compañías que actúan en un modo colaborativo, porque no estamos compitiendo entre todos, compartimos prácticas y eso ha hecho también como darle una visibilidad y una sostenibilidad mayor al modelo. Entonces, efectivamente, uno ve este momento del país, ve los rankings que se compartieron en la encuesta y ve la disposición de la gente y uno dice, pues aquí todavía hay un futuro muy amplio, muy importante para el desarrollo del país, para el desarrollo del talento joven, y los empresarios están muy comprometidos también. Entonces yo creo que está todo dado para un futuro muy positivo. Sobre eso, Mateo, pues fíjese que es un ejercicio de ecosistema, ¿no? Termina siendo diferentes razones para las que uno o crece la operación o instala la operación, pero ¿qué rol deberían tener? Porque estamos en la academia, por ejemplo, y voy a hacer una chivillada aquí un poco porque estamos en un tema de construir un programa de formación para ustedes que lo estaremos anunciando próximamente, pero es parte del ejercicio. ¿Qué más deberíamos estar haciendo los diferentes roles? La academia, el gobierno, pues obviamente la ANDI que está, pero para sus, digamos, reflexiones que debería uno estar avanzando en equipo. Yo creo que esas, digamos, reflexiones de ecosistema trascienden un poco más la necesidad personal organizacional de cada uno, lo cual es maravilloso, es poco lo que decimos, ¿no? No solo piense en usted, piense en la comunidad, súbale, digamos, el concepto. Y creo que este es el ejercicio, por eso cuando saludé dije que bueno estar aquí todos juntos porque esto es el ejercicio que estamos haciendo y estamos haciendo parte de eso. Cuando uno tiene un commodity o algo que mucha gente tiene, similar, porque no se diferencia, terminan comparándolo no por precio. Por eso se le llaman commodities, ¿cierto? Al tema de minería o al café o a lo que sea. Si es todo muy parecido, pues nos pagan lo mismo, es el que más nos pague y el que tenga. Pero cuando uno tiene un valor agregado, un producto que se diferencia, pues empieza uno a tener un costo adicional. ¿Costo adicional por qué? Porque lo hago mejor, porque le creo más valor, ¿cierto? Es como el chiste del consultor que solo por dar un martillazo cobró $1 millón y dijo, no, pues es que son 999 por dar el martillazo, perdón, $1 por dar el martillazo y 999 por saber dónde doy el martillazo. Digamos, es el valor adicional que uno crea. Ahora, ¿esto a qué va con la discusión? Yo lo que veo y las tendencias que está mostrando en Colombia es que la diferencial del talento se tiene que enfocar no solamente a saber las herramientas tecnológicas, que se vuelve un commodity, sino a tener para qué uso esas herramientas en los procesos de transformación de las organizaciones. Y cómo una empresa norteamericana que quiere hacer nearshoring y tiene procesos de interés de transformación por sus mercados exigentes y de competencia, ¿cómo puede decir
en Colombia puedo encontrar el talento y las capacidades que piensen colectivamente para que me ayuden a salir de ahí o me ayuden a transformarme. Cuando usted va a Silicon Valley, o sea, si usted quiere montar una startup y quiere gente disruptiva, pues es el sitio para ir, porque la gente piensa diferente. Claro, allá hablan inglés, allá saben de tecnología, allá saben programar, pero hacen más cosas, trabajan colaborativamente, trabajan en red, tienen una forma de pensar diferente de ver la vida. Y yo creo que eso, tenemos tierra fértil para hacerlo, porque es una conjunción de cosas. No solamente somos baratos en la parte de commodity de salarios, pero tenemos un ADN de servicio, tenemos un ADN de empresarial, que eso nos lo reconocen, lo muestran las encuestas, a los colombianos dicen son muy trabajadores, muy productivos, muy queridos, en fin, ya estamos con una base que tenemos. Pero adicionalmente, si desde la academia, desde el gobierno, hacemos políticas que encaucen no solamente a la habilitación en el conocimiento, sino al acompañamiento en realmente la transformación y el ecosistema, digamos, vaya creciendo junto, empezamos a ser diferentes. Porque este gremio hoy está en un centro, mañana estarán en otro, mañana llega otro, finalmente ya pensando como grupo, no como de dónde somos empleados, sino como grupo estamos ayudando a que todo se transforme y tenemos las capacidades y el mindset. Pero eso no se crea solo, eso creo que hay que dirigirlo más allá de las capacidades técnicas. Y es labor de que los programas, esas academias digitales que se creen o esos programas tengan algo más allá del enseñar técnico, sino el acompañamiento, la iteración, el trabajo grupal, el compartir en foros y en experiencias. Como decía Javier ahorita, cada vez que llega un extranjero siempre nos atienden ustedes, mostramos, compartimos con generosidad y eso va creando esa cultura. Creo que vamos por ese camino, pero como ponerle un foco muy claro a eso. Perfecto. Alejandro, la voz mexicana acá, ustedes han venido creciendo, lo chévere de tener las firmas acá es la sana competencia, en el mejor de los sentidos, porque uno ve que cada uno conversando con ustedes, el que quiere llegar a Medellín, o el que quiere llegar a Cali, o porque Bogotá, o porque Colombia, que el sector salud, que todo, eso es parte de lo que uno ve de manera permanente y que gracias a lo que estamos evidenciando, pues hay un delivery, sí estamos siendo capaces de entregar esa respuesta, porque también se puede quedar la promesa de valor rápidamente si uno no es capaz de hacerlo. Entonces, tu reacción sobre esto, pero también cómo desde Chasey esos valores para capturar esos diferenciales, ¿cuáles son? Yo coincido con lo que hemos dicho, que es gran parte que creo que en Colombia es un placer servir, nos gusta mucho el tema del servicio, somos apasionados por el mismo y se nota cuando uno trae, como bien dices, algún prospecto que quiere conocer la cultura, el servicio, todo lo que estamos haciendo desde el modelo, que somos como muy juiciosos en este tema del modelo, ¿no? ¿Qué te diría? A mí me tocó un poco la evolución de México por ahí de los 2010, 2015, que tuvimos un auge muy fuerte en México. Antes éramos pegados con Costa Rica, estábamos muy ahí, y creo que faltó a México un poco, ahora que estás en algunos foros, lo hablabas con Adesco, que en breve estaremos trabajando con ellos. Creo que nos faltó temas como esto, cómo nos organizamos más como ecosistema, cómo hacemos más cosas, cómo seguimos compartiendo prácticas, cómo todos estamos pensando en este tema de centros para Colombia, ¿no? Yo creo que desde México ese soporte con ciertas políticas del gobierno, de temas de facturación, temas de ciertos incentivos, que desde Costa Rica sabemos que se hace muy bien. Yo creo que gran parte del crecimiento que tuvo Costa Rica en su momento tenían muchos beneficios desde este punto de vista. Entonces, seguir pensando como ecosistema, ¿no? Cómo podemos seguir aportando desde cada uno de los frentes, desde las organizaciones, desde este tipo de eventos para poder seguir aportando a la industria, ¿no? Perfecto. Yo sé que nos quedan unos minutos, pero para ser bien ejecutivos y aprovechar también la agenda, a cada uno preguntarle si usted es un centro de servicios compartidos y va a dar el paso a jugar y evolucionar ese concepto. Las 3 recomendaciones prácticas concretas para que mañana, si tomara una decisión la Junta Directiva, usted tiene que dar ese paso, ¿cuáles serían? Mateo primero y ahí para abajo. Primero, yo creo que hay que hacer la reflexión de estrategia, no es por un tema de moda, si voy a implementar esto o no implementarlo, es yo dónde me quiero posicionar, ¿no? ¿Qué necesidades estoy teniendo para ese concepto de transformación? Eso no viene solo, no viene mirándose al ombligo, como decimos coloquialmente, eso viene porque estoy mirando el mercado, porque estoy entendiendo a mi cliente y de cara a lo que estoy leyendo del cliente, me tengo que hacer la pregunta es,
¿vale la pena que yo haga la evolución? Y es una evolución solamente para mis procesos internos de mi cliente interno, o es una evolución donde el centro también me permite ayudar a cambiar mi esquema de negocio y la atención al cliente final. Creo que eso es como lo primero. Uno no debe comprar tecnología por comprar tecnología. Uno debe comprar tecnología porque le va a ayudar a hacer unas labores muy particulares a uno, que le van a traer sus beneficios o le van a ayudar a cumplir su propósito. Digamos que yo creo que de ahí para adelante, de pronto son cosas un poco más estándares de la industria, en donde pues poner unas prioridades claras, una hoja de ruta. ¿Por qué es importante la hoja de ruta más allá de la planificación? Es porque implementar, y desde la parte más que todo digital, es costoso. O sea, uno no va poniendo inteligencia artificial haciendo un montón de casos de negocios y usos simplemente porque todo lo queremos hacer. Es qué sentido tiene para la organización y cómo cumple esos pilares para cuando uno vaya a la junta, como dice Javier en la gobernanza, pues tener la ficha también que dice, venga, tengo el caso de negocio que me da, pero es que eso no es el único punto que es importante, porque ahí están los otros conceptos que he podido venir evaluando, ¿cierto? Entonces eso, una hoja priorizada que le ayude a entender eso. Y hemos hablado de talento, digamos, creo que no hay necesidad de profundizar lo importante que es tener ese talento, pero yo creo que hay que dejarse ayudar en el camino. Llámelo consultores, llámelo ecosistema, llámelo partner de negocio en donde se pueda tener un diálogo. No hay que inventarse la rueda, digamos, en esta industria en particular no estamos lanzando cohetes a Marte. Entonces estamos haciendo unas cosas que ya existen, que otros lo han hecho, que la podemos mejorar y que lo tenemos que aplicar para nuestro negocio. Entonces ayúdense para que eso no sea tan doloroso y sea más fluido y da un espectro más amplio, digamos, de ecosistema, de conversación, de co-creación y competición, como dicen, más de que competición es co-crear con nosotros, sería lo mío. Javier. Mire, yo creo que ahorita la discusión que tuvimos de Colombia proyectado conecta muchas de esas conclusiones. Yo creo que la discusión de visión compartida es esencial, pero le añadiría un factor adicional importante que tiene que ver con las promesas realistas. ¿Sí? Entonces, a veces las unidades de servicios compartidos, GBS, dicen: yo voy a prometer estos ahorros, yo voy a prometer estos tiempos de respuestas, yo voy a evolucionar, y no está mal, pero hay que crear las condiciones para que efectivamente eso se dé, porque después vas a tener una promesa frustrada y te impacta la credibilidad del centro. Nosotros hemos visto centros que pueden durar 4 o 5 años sin llegar a punto de equilibrio. Entonces defina bien cuáles son las prioridades y después de eso proyecta una evolución o anticipa una evolución para poder llegar a ello. ¿Sí? Entonces está ese factor. Yo creo que los temas de tecnología hay que seguir y yo creo que Colombia va en una línea correcta. Las operaciones con las que interactuamos han pasado ya el paso del ERP, han pasado ya los pasos de automatización, de analítica y están listos para lo siguiente. Entonces hay un concepto por ahí para que lo pongan, ya no son GBS, okay, son Global Value Organizations. Luego no sé qué se va a inventar el mundo de la consultoría, pero es interesante porque la gente tiene una… Va a tocar tener un glosario ahora en la página, nosotros vamos a ponerlo para que todos queden. Perfecto. Bueno. Alejandro, para terminar. Gracias. Yo creo que coincido mucho con lo que hemos dicho. Me parece que cuando uno está pensando en esta evolución o en modelo, me parece que lo primero que hay que responderse, decía Mateo, es ¿para qué? O sea, ¿para qué estoy creando un centro de servicios? ¿Para qué estoy creando este modelo? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Cuál es la estrategia que va a soportar este modelo? Creo que la estrategia fundamental, hablábamos de un mapa de ruta, de cuantificar muy bien los ahorros, tener un caso de negocio suficientemente sólido para poderle mostrar a la organización los beneficios. O sea, ser claro con los beneficios, en qué momento soy capaz. Coincido con lo que decías, a veces somos muy disruptivos en pensar que lo vamos a hacer en el año 1. Esto es una evolución. El modelo de centro de servicios compartidos de GBS es una evolución. Hay que empezar primero estandarizando, centralizando, etcétera, diferentes variables antes de llegar a un modelo. Y yo creo que tercero, un modelo lo suficientemente robusto y escalable. O sea, ¿cuál es el modelo que quiero del centro? O
O sea, cuál es el modelo que yo voy a ir incluyendo algunas variables adicionales para ser sostenible en el tiempo. Entonces, es un modelo lo suficientemente sólido y robusto para que lo podamos crecer. Genial, bueno, con esas 3 recomendaciones de cada uno, finalizar, como vieron en el título, creo que fue obviamente útil para cada una de las perspectivas. Agradecerles a los 3 por su generosidad con el conocimiento y pues obviamente aprovechen ahora en el almuerzo, en el cóctel, que pues, sigamos sacándole el jugo. Es pro bono hoy, no cobran estas consultoras hoy porque están en tema social, entonces de una vez saquémosle el jugo. Y de nuevo, muchas gracias. Seguimos con la agenda.